Nos fuimos. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este episodio del día de hoy de este Go Labs, en donde le damos la bienvenida absolutamente a todas las personas que en este momento tienen la oportunidad de vernos en vivo y los que probablemente nos van a ver luego a través de nuestras redes sociales. Le quiero dar la bienvenida a todas las personas que hoy a partir de cuando se grabe este video, estamos tratando de hacer que toda Latinoamérica sea una Latinoamérica ojalá mucho más educada, mucho más fuerte, mucho más resiliente frente a todo lo que probablemente en este momento ocurre en el mundo y probablemente sin dejarlo como hechos aislados, sino en donde definitivamente tenemos que buscar cómo somos uno solo para poder salir adelante y sobre todo en los niveles de economía, de educación, de competitividad, de tantas cosas y tantas bondades que tienen cada uno de nuestros países en los que nosotros estamos. Así que pues nada, esperemos que las cosas se solucionen, esperemos que cada día cada uno de nosotros pueda dar un granito de arena desde el rol y desde el lugar donde esté para que realmente esto pueda hacerse de un país y de una Latinoamérica mucho mejor para vivir y que obviamente sea como la herencia que le empecemos a dejar a muchas de las personas que vienen detrás de nosotros, que probablemente serán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, etcétera. Entonces, pues nada, esperemos que todo funcione, esperemos que todo salga muy bien. Para los que nos ven por primera vez el día de hoy, pues nada, Go Labs es una estrategia, es un intraemprendimiento de Consultor Go, en donde lo que buscamos es que todos los miércoles nos reunamos, nos demos un rato para compartir conocimiento, para poder estar, digamos que, hablando de cosas que nos competen a muchos de los profesionales que estamos acá, en términos de qué, de gestión de riesgos, gestión organizacional, sistemas de gestión, tecnología, estrategia, operaciones. ¿Para qué? Para las cadenas de suministro y para las cadenas de valor de todas las organizaciones a las que nosotros pues probablemente estamos y trabajamos. ¿Quiénes están aquí? Siempre están aquí líderes profesionales que nos dedicamos a esto, consultores, gerentes logísticos, gerentes de seguridad, líderes de procesos en los cuales nosotros tenemos que intervenir de una manera muy proactiva, digamos que estas cadenas de suministro y estos procesos. Este es nuestro episodio número 5, ya increíblemente corrimos este mes, está corriendo esto, en donde hemos venido hablando sobre los programas de seguridad y hablando de los programas de seguridad, trayendo cómo todas estas buenas prácticas nos ayudan a nosotros como profesionales a fortalecer literalmente la cadena de suministros. En este episodio vamos a hablar puntualmente de cómo la seguridad de los stakeholders, de los asociados de negocio, de las partes interesadas, de los actores que intervienen en nuestra cadena de suministros, cómo los podemos administrar, cómo podemos implementar algún par de buenas prácticas que permitan realmente fortalecer esa cadena de suministros. ¿Ya? Digamos que aquí es donde nosotros arrancamos a entender que literalmente por qué dentro de una cadena de suministros es tan importante ese actor que interviene esa cadena de suministros. Y es tan importante y tiene que estar tan bien establecido y tan bien fortalecido dentro del proceso porque probablemente son actores que participan de manera directa o actores que participan de manera indirecta. Y estos actores que participan dentro de mi cadena de suministros, pues por supuesto que tienen que tener, digamos que algunas validaciones muy importantes dentro de ese proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de una cadena de suministros, tenemos que validar claramente que dentro de cualquier cadena de suministros que usted diseñe dentro de su organización, cualquier cadena de suministros, en uno de los eslabones, puede ser cualquiera, usted va a validar que siempre va a entrar o va a salir un stakeholder, un asociado de negocio. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministro son dinámicas. Hoy trajimos un invitado muy interesante quien nos va a hablar hoy sobre realmente esa definición y de cómo los programas de seguridad nos dan un par de buenas prácticas para hacerlo.
y van a entender por qué tiene el nivel de importancia la definición de un asociado de negocio. Entonces, para que nosotros lo vayamos aterrizando, pues lo primero que tenemos que entender es que definitivamente la cadena de suministros sigue siendo uno de los ejes fundamentales dentro de un programa de seguridad. Porque literalmente cuando usted hace la gestión de riesgos, usted tiene que validar que efectivamente dentro del eslabón de la cadena de suministros, usted va a tener unos actores de esa cadena. Pero recuerde que esos actores se pueden convertir en su cadena de suministros ¿en qué? En amenazas. Y esas amenazas en un modelo de gestión de riesgos cualquiera de todos los que hemos visto, cuando hablamos de amenaza por vulnerabilidad por consecuencia, pues la amenaza o la fuente de riesgo, ¿cierto? O el peligro puede ser suscitado ¿por quién? Por un actor de la cadena de suministros. Por eso cuando nosotros hablamos de los programas de seguridad, tenemos que validar muy bien cómo vamos a gestionar a esos actores dentro de la cadena de suministros, cómo los vamos a gestionar y cómo nosotros vamos a garantizar que efectivamente ellos sean los más confiables, sean los más seguros y obviamente sean los que me den a mí para mi cadena de suministros más tracking, me den, digamos que más movilidad en esa cadena de suministros. Es muy importante entenderlo y validarlo. Señores, la cadena de suministros sigue siendo el eje fundamental. Y para poder entender los actores, las partes interesadas o esos stakeholders, tenemos que haber mapeado y entender claramente esa cadena de suministros. Pero ustedes se acuerdan de algo, cuando nosotros definíamos la cadena de suministros, y esto nos lo dicen muchas prácticas basadas en normas ISO, como es la ISO 28000, para que ustedes se den cuenta que definitivamente dentro de un operador económico autorizado, dentro de un CityPad, dentro de un Singapore Security, dentro de un BACS y desde cualquier práctica de seguridad, definitivamente nosotros tenemos que entender esa cadena de suministros. ¿Y por qué hoy quise traerles esta definición? Del aguas arriba, core de negocio y el aguas abajo. Porque imagínense que cuando nosotros estamos validando los stakeholders dentro de la cadena de suministros, nosotros tenemos que entender, me devuelvo, en qué momento el stakeholder participa. Si participa aguas arriba, participa en mi core de negocio o participa aguas abajo. Eso automáticamente me tiene que definir a mí el nivel de criticidad con el cual nosotros vamos a tener que realizarle el análisis de gestión de riesgos. Miren que es una variable. Más adelante, cuando por allá vayamos a ver de pronto algo de matrices, nos vamos a dar cuenta que esa tiene que ser un criterio de calificación. Oiga, ¿cuál es el nivel de importancia que yo le doy a ese stakeholder dentro de mi cadena de suministros? No es lo mismo los que participan aguas arriba a los que participan en el corazón de mi operación. Y no es lo mismo los que participan en el aguas abajo cuando ya no tienen el control totalmente de la carga. Recordéis para todos, aguas arriba, antes de tener el control de la carga, antes de tener el control de la carga. ¿Listo? Aguas abajo, después de tener el control de la carga. Y el core es cuando tengo literalmente el control de la carga. Entonces nos damos cuenta cómo el nivel de participación de los asociados de negocio es tan importante para que engrane dentro de todo el proceso que nosotros evidenciemos en la cadena de suministros y dentro de esos asociados de negocio. Pero pensemos en algo. Cuando estamos analizando todos esos actores de la cadena de suministros, pues literalmente nosotros tenemos que analizar algo. Y es que dentro de toda la cadena de suministros vamos a encontrar una red increíble de asociados de negocio, una red increíble de empresas que se dedican a todo el proceso de fabricación y estructuración de partes, componentes, materias primas. ¿Ya? Empresas que van a participar tal vez en momentos de subensamble o suministrando simplemente partes adicionales para esta red gigante de proveedores cuando estamos hablando de una cadena de suministros. Cuando estamos hablando de una cadena de servicios, pues tendremos que hablar de todo lo que estos asociados de negocio nos entregan a nosotros en términos de información del proceso que vamos a transformar o en términos de información del cliente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a encontrarnos con proveedores de servicios transversales, como son fábricas,
digamos que todo lo que tiene que ver con las empresas de seguridad, las empresas, los agentes, los depósitos, todo lo que tú quieras. Luego con esos distribuidores mayoristas, esos distribuidores detallistas y finalmente con esos consumidores. Entonces, date cuenta que la cadena de suministro no es simplemente entenderla desde qué es lo que me toca a mí, qué es lo que me corresponde, como nosotros lo hemos visto en muchos procesos, porque no es así. La cadena de suministro es supremamente transversal. Hay muchos actores que participan. Y cuando yo estoy definiendo esos actores, pues yo tengo que validar quiénes son. Voy a tener probablemente unos actores que van a ser primarios y probablemente voy a tener unos actores que son secundarios, pero igual todos tengo que gestionarlos en términos de riesgos, ¿sí? Y en términos de riesgos, porque van a haber algunos que me le van a adicionar mucho valor a mi cadena de suministros, como van a haber otros que simplemente van a ser actores necesarios, pero que literalmente no le generan valor a la cadena de suministros. Pero si nosotros estamos hablando de un modelo de gestión de riesgos, pues obviamente tenemos que validar quiénes son los que literalmente entran en mi cadena de suministro, hacen algo y probablemente vuelven y salen. O quienes de manera permanente están dentro de mi cadena de suministros. Y ahí, digamos que siempre lo hemos dicho, usted haga una cruz imaginaria y usted valide actores de mi cadena de suministros que yo puedo detectar o validar de manera inmediata. ¿Cuáles pueden ser? Empleados, socios, accionistas. Una parte de las partes interesadas. Otros, mis clientes, claro, participan en mi cadena de suministros. Otros, los proveedores, los contratistas, las terceras partes, porque ellos pueden entrar y salir dentro de mi cadena de suministros. Y finalmente, los entes gubernamentales, los entes de control, la sociedad, el medio ambiente. Y al entender los actores de la cadena de suministro, pues por supuesto nosotros vamos a lograr entender literalmente cómo vamos a poder hacer de una cadena de suministros algo dinámico, algo que literalmente cuando nosotros estemos validando cualquier programa de seguridad, entendamos que efectivamente van a ser efectivas y van a ser eficientes dentro de cualquier proceso. Aquí hay algo muy claro y es lo que a muchos yo les he recomendado. Herramientas con las que tú puedes fortalecer los procesos para los programas de seguridad. Número uno, ISO 28. ISO 28 habla de unos elementos muy interesantes para poder fortalecer varios aspectos de la cadena de suministros en términos de qué, de políticas, en términos de factores que ellos deben tener para poder darle cumplimiento a su prioridad, digamos que en la cadena de punto A a punto B, y también literalmente BACS. BACS es una norma que fortalece muchísimo, digamos que cuatro elementos interesantes. Elementos como los protocolos de seguridad que hay que tener, elementos relacionados a qué tan certificados o no pueden llegar a estar dentro de la cadena de suministros, elementos relacionados probablemente a cómo dentro de la cadena de suministros la organización puede, digamos que, establecer sus protocolos de seguridad, pero al mismo tiempo también cómo estos actores dentro de la cadena de suministros pueden participar en mi gestión de riesgos. Seguimos con el debate, ¿no? ¿Cuál es el núcleo de mi gestión cuál es el núcleo de la organización? ¿Cuál será? ¿Será la tecnología? ¿Será la cadena de suministros? ¿O será la gestión de riesgos? Y todavía creo que vamos a seguir como con ese debate tan interesante que yo siempre les he planteado para que lo llevemos en todo este proceso. Hoy para poder complementar todo este tema que queríamos traerles el día de hoy, trajimos a un invitado muy especial, un amigo de la casa, a Juan Carlos Molina. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Y bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Leonardo, buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por invitarme a tu estrategia de Go Labs. Muy interesante. Muchas veces no te puedo acompañar por temas profesionales, pero cada vez que me encomiendas la misión de hablar de algo para la discusión y el crecimiento profesional de todos los que nos acompañan, pues siempre estaré dispuesto a hacerlo. Excelente, Juan. Te agradezco muchísimo. Y pues nada, hoy te hemos invitado porque tú tienes una visión holística y muy interesante sobre toda esta estrategia que tal vez yo pude esbozar de una manera muy reducida
en términos de los asociados de negocio, de esos stakeholders. Así que, Juan, en este momento la pantalla es tuya y pues nada, queremos aprender un poco de lo que traes el día de hoy para nosotros. Bueno, gracias. ¿Me confirma si ya está compartiendo mi pantalla? Ya Excelente, está. apreciado Juan, excelente. Si quieres puedes darle en modo Ahí, vista completa. Excelente, la estamos viendo. listo. Ok. Entonces, para todos, nuevamente, muy buenas tardes. Lo que yo pretendo hoy es partir de una pequeña definición, identificar en la cadena de suministros dónde están esos asociados de negocio y por último discutir alrededor de los requisitos del programa OEA, los errores más comunes y las buenas prácticas que me he encontrado en las diferentes empresas que he tenido la oportunidad de validar, ya sea en un diagnóstico inicial o en una revisión o auditoría de una empresa que me ha pedido que los apoye con este tema, pues por ser conocedor y profesional de la gestión de riesgo en la cadena de suministros. Entonces, como le decía Leonardo, si queremos poner un punto de reflexión, aquí está el primero. El primero es, ¿qué es un asociado de negocio? Según la norma BAS, los asociados de negocio constituyen partes interesadas de la empresa, representan clientes, proveedores y terceros que se consideran con algún nivel de criticidad de acuerdo con la gestión de riesgos de la empresa. Entonces, creo que todo esto se alinea con la introducción inicial a la cadena de suministros, actores, core del negocio, aguas arriba, aguas abajo, los actores de la cadena de suministros que subtercerizan su operación y lo más importante, cuando nos dicen nivel de criticidad, nos están hablando de la gestión de riesgos. En ese orden de ideas, ya pasando al plano material, operativo y conceptual, pues los programas de seguridad en la cadena de suministros y en particular el operador económico autorizado, pues su eje fundamental es la gestión de riesgos y es la transversalidad. El nivel de criticidad no solo en los asociados de negocio, es también en la seguridad del contenedor, en los controles de acceso físico y la seguridad física, la seguridad del personal, la seguridad de los procesos, la seguridad de las tecnologías de la información. Bien, pues, ¿cuál es la prioridad de la capacitación para nuestro personal? Entonces, la gestión del riesgo es transversal a todas, pero me circunscribo a los asociados de negocio. Y como podemos ver, en una cadena de suministros marítima, podemos encontrar los asociados de negocio, ahí están claramente identificados con una tarea operativa que se deriva en un contrato, pero antes de hacer esa tarea operativa y antes de ejecutar ese contrato, tenemos que saber quién es nuestro asociado de negocio y qué tipo de controles le vamos a poner a ese asociado de negocio y cómo él nos va a cumplir el contrato en función de esa tarea operativa que le estamos encomendando y como lo dice ahí, con base a la gestión del riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, ahí la cadena de suministros es muy clara, tenemos transportistas, tenemos una naviera, tenemos un terminal marítimo, tenemos un proveedor, tenemos unas instalaciones y la cadena de suministros en las aguas abajo, pues va llegando hasta el cliente final o hasta donde esté destinado a llegar esa carga. Con esos dos elementos, sabiendo que es un asociado de negocio, siendo conscientes de que están en nuestras cadenas de suministros y que desempeñan una tarea operativa, o también hay tareas administrativas para el caso de los agentes de carga y para los agentes de aduana que no tocan en esencia la carga, pero sí manejan los documentos claves de la carga. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a discutir sobre esas buenas prácticas que yo me he encontrado. Entonces, sencillamente, discutamos todo lo que hay desde la gestión del riesgo y desde los asociados a ese negocio
lo que el estándar nos pide y yo les voy a contar lo que me he encontrado. En el numeral 1.2 nos dice tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro que prevea las actividades ilícitas entre lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas. En esencia, las organizaciones han avanzado un poco en la conceptualización de la gestión del riesgo. ¿Dónde se quedan cortos? En el mapeo de la cadena de suministros y en la identificación de los asociados de negocio. Entonces nos encontramos cadenas de suministros con actividades tan resumidas, pero cuando usted analiza entre una actividad clave y la otra actividad clave, encuentra que hay una serie de actividades que no fueron consideradas. Ya conocen el método de análisis de contexto, diseñar criterios de la evaluación del riesgo, ya manejan probabilidad y consecuencia, pero se quedan cortos en el mapeo. Y al quedarse cortos en el mapeo, pues pierden la visión del riesgo en general. Y hablando para los asociados de negocio, pues se limitan solamente a decir lado de activos, y como el lado de activos va ligado a la financiación del terrorismo por definición, se olvidan del resto. Y se olvida que los asociados de negocios en la parte, llamémoslo, documental, nos pueden estar usando para hacer contrabando técnico. Y en la parte operativa nos ayudan a materializar el resto. El tráfico de estupefacientes, el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, el terrorismo y la financiación del terrorismo y el tráfico de armas. En sana discusión, si nos vamos a la selección, la evaluación y el conocimiento, pues tendríamos que estar atentos del lado activo, la financiación del terrorismo, el contrabando, porque ahí es donde lo conocemos y le hacemos los estudios de seguridad, y otro que nos lo están diciendo a gritos en toda la documentación que leemos, soborno. Donde hay plata y donde hay contrato, hay un funcionario A interno y hay un funcionario B, uno que propone y el otro que dice, para mí, el CBY. Es decir, sí estamos sujetos del riesgo de sobornos desde la perspectiva de los asociados de negocio. Con eso termino mi primer comentario de lo que me he encontrado. Con el 1.3, tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de los asociados de negocio en la cadena de suministro internacional. Sí, me he encontrado la definición de los criterios, me he encontrado las matrices, le colocan valores porcentuales, le dan más peso a la parte operativa y en esencia puede llegar a definir muy claramente qué es crítico y qué no es crítico, como punto de partida para establecer controles. Entonces, digamos que ahí sí han madurado, han entendido el concepto, sí determinan la criticidad, tienen que colocar un control, pero en los controles ya, en la validación, en la ejecución, ya es que empieza el tema a cambiar porque no demuestran que lo hacen. Y estoy hablando de las visitas bienales, las visitas al inicio cuando los vamos a vincular, y estoy hablando de la identificación de los programas OEA, las certificaciones, y más aún, encontramos problemas en esa identificación de los subterceros del que tiene el contrato, el tercerizado, no lo tienen mapeado y no saben quién es. Escasamente saben que le presta servicio al otro, pero no se han preocupado por saber quién es. En el numeral 1.4, demostrar manifestación suscrita por sus asociados de negocios no autorizados como operador económico autorizado. Eso sí lo están cumpliendo. Ya saben que la manifestación suscrita pues se hace en función del cumplimiento de garantizar los 9 estándares, que tiene muy buenas prácticas en la cadena de suministros, que cumple con asociados de negocio, que tiene riesgos, que tiene controles hacia el personal y los nueve que capacita el personal, que tiene buenas prácticas para identificar el tema de garantizar la seguridad en las unidades de carga, los contenedores. Eso lo tienen bien, lo cumplen en su mayoría. Cuando hablan de realizar una visita de vinculación y visitas bienales, aquí es donde nos encontramos. Aparecen las visitas, unas hechas, otras no hechas, pero dentro de la visita dejan registro de que no cumplen
parámetros de seguridad física, que no tienen cámaras, que no tienen controles de acceso, pero no les dicen a sus asociados de negocio, oiga, pero es que usted me lo tiene que garantizar, eso tiene que ser coherente igual a la manifestación pues suscrita. Y ahí se quedan cortos las empresas. No le exigen a ese tercero que haga un plan de acción y le colocan un tiempo para que supla esas necesidades de seguridad en función de garantizarse su propia seguridad y estadía en la cadena de suministros. Ahí se quedan cortos. Eso es lo que más yo he evidenciado. Cuando dice realizar y documentar una visita de seguridad, ya la había leído, perdón, la manifestación suscrita es la primera. Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que le permita el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. Este sí que tiene, permítame la expresión, veneno. Sí les mandan los planes, pero no se han detenido a leerlos si verdaderamente ese plan de contingencia cumple con los riesgos derivados del contrato, los riesgos de la administración operativa. Entonces ahí totalmente idos. Si tienen un plan de contingencia y le dice que si le quema la oficina, chévere, pues llamamos a la policía, evacuamos, si tenemos terremoto evacuamos, chévere hasta ahí, pero los riesgos operativos, el de informar si se roban la carga, si los sellos fueron vulnerados, eso no está metido en los planes de contingencia. Eso no lo tienen contemplado. Los que más le apuestan a dar un mejor plan de contingencias adecuado a la seguridad de la cadena de suministros son los transportistas. Y los transportistas han aprendido porque la mayoría son cultura VAX, entonces encajan acá de manera perfecta. Pero otro tipo de asociados de negocio no tienen ese nivel de integración y la organización, pues como es nueva en estos temas, no tiene las competencias ni, como le dijera yo, ser acuciosos y ir más allá de leer los planes de contingencia y exigirles a sus asociados de negocio que los corrijan con base a la tarea operativa y los riesgos que están administrando. Ya cuando nos vamos acá al numeral 2, que verdaderamente es lo único que tiene el programa OEA de la cadena de suministros con asociados de negocio, pues nos hablan de tener procedimientos documentados, evaluarlo y conocerlo, y que garanticen su confiabilidad. Sí, esto sí lo logran todas las empresas sin problema. Han aprendido desde la calidad y hacen el estudio de seguridad y le decretan su confiabilidad. ¿Eso para qué? Lo cumplen en esencia. Cuando me dicen aquí identificar los asociados de negocios autorizados como operador económico autorizado en Colombia o otros programas, ISO 28000, OEA México, OEA del sudeste asiático, lo cumplen. ¿Qué me he encontrado aquí? Que también se quedan cortas las empresas. Es que tienen las certificaciones OEA, pero vencidas. No se toman el trabajo de preguntarles, oiga, ¿esto tiene vencimiento? ¿A ustedes lo recertificaron? Esas son las señales de alerta que nos están diciendo desde el programa que monitoreamos. Entonces, anualmente, habrá que escribirle a los asociados de negocio que nos digan si su certificación o su recertificación está en curso, porque si no fue recertificado es porque tiene novedades operativas. Eso es una señal de alerta. Por último, nos dice verificar que en los casos que se transfiera, delegue de servicios, contrate algunos de sus procesos críticos relacionados en la cadena de suministros, que el prestador de servicio implementa medidas de seguridad orientadas a mitigar los riesgos en la cadena de suministro internacional. Esto es lo que yo les hacía referencia. Es el tercero del tercero en nuestras cadenas de suministros. Estos, como no las mapean al detalle, no hacen unas buenas visitas y no son acuciosos, hay muchos que están trabajando ahí y no se dan cuenta que los tienen ahí. Esto cuando uno lo verifica es que uno empieza a verificar y se da cuenta. Se da cuenta que apareció una empresa que está con el logo de otro, pero el tipo pertenece a otra. Eso es lo que nos está hablando aquí. Y ahí se pierde el control. Y eso pasa porque no tienen identificado desde el comienzo en su cadena de suministros ese tipo de mapeo detallado que yo hablaba al comienzo, que va ligado con los riesgos y los controles. Finalmente, una recomendación.
La misma DIAN en sus capacitaciones para el riesgo asociado de negocios tiene una cartilla y nos dice ahí hasta los controles sugeridos que debemos de hacer. Y por otro lado, en el cumplimiento legal, la UIAF, pues a través de sus requisitos legales que le envía a las empresas, pues también está dando la guía para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el contrabando para el comercio exterior. Entonces las herramientas están. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ser un poco más acuciosos, ser más investigativo, entender el enfoque, capacitarnos y generar esas competencias que nos permita hablar de un tema con propiedad. Eso es mi experiencia profesional que quería transmitirles alrededor de los asociados de negocio, de estar sentado uno allá, hablando con las personas en auditoría y verificando documento por documento con el fin de que las empresas puedan ir a un proceso de certificación con la DIAN. No tengo más. Muchas gracias. Espero haber aportado desde el plano operativo, conceptual y preguntas, todas las que quieran, apreciados. Excelente, Juan. Creo que con lo que tú mencionaste ahí, mira que hay varias apreciaciones muy interesantes y que la verdad me dan a mí a pensar muchas cosas. Y precisamente porque cuando nosotros estamos hablando de los asociados de negocio, para muchas organizaciones se ha vuelto un proceso bastante difícil, seamos honestos, porque desafortunadamente no encuentran la mejor estrategia para poder hacer que literalmente el asociado de negocio esté como en sintonía con lo que realmente es el programa OEA. ¿Mm? En tu experiencia, Juan, ¿qué recomendaciones o estrategias tú nos podrías sugerir a todos los que estamos viendo este Go Labs de cuál es la mejor manera en cómo yo puedo empezar a gestionar un asociado de negocio para que literalmente no vea esto como un cumplimiento me toca para poder dar una trazabilidad, sino realmente que es algo que se siente, que se vive, es el espíritu de la gestión de riesgos? Pues no nos queda sino acudir a que los entes de control, si tú no lo entiendes o no lo comprendes, que si fallas por omisión, los entes de control, cuando se te presente una materialización de un riesgo relacionado con lavado de activos, lo primero es que te van a citar y te van a decir, demuéstreme que usted hizo una debida diligencia de conocimiento de su asociado de negocio basado en el cumplimiento legal alineado al programa OEA. Entonces no es por cumplir por la certificación. Yo diría que esto tiene un alto nivel de impacto desde el punto de vista legal y esto tiene una trascendencia altamente catastrófica por la empresa porque el riesgo de imagen también, sin contar que operativamente estamos sujetos a unas sanciones altísimas y por qué no, si no podemos sustentar o defendernos en un escenario de esos de cumplimiento legal, podríamos estar abocados como empresa a la pérdida de la licencia y la operación. Yo creería que es concientizarnos de que no es el cumplimiento del programa OEA, que esto tiene algo más de trasfondo y está muy asociado al cumplimiento legal y la ley. Y la ley, pues hay que cumplirla. El hecho de que no la conozcas no quiere decir que no la debas de cumplir. Ahí es Claro, donde está la esencia. claro. Y mira, Juan, que tú mencionas algo muy interesante y aquí voy con 3 puntos. El primero, la filosofía y el espíritu que nosotros les hemos dicho a ustedes. Seguridad, confianza y literalmente que se logre la facilitación del proceso. Cuando ustedes fragmentan todo eso, usted hace entenderle a los actores de su cadena de suministros que realmente, y yo sigo insistiendo y muchos dirán, Leo, nos lo repites en cada Go Labs, pero esa es la misión y el propósito que tenemos con esto. No es por cumplir un requisito, no es simplemente porque yo tenga que llenar el checklist o la lista.
es porque realmente nosotros tenemos que hacer que nuestra cadena de suministros sea segura, confiable y que efectivamente yo pueda darle un nivel de facilitación a los procesos. Ese es el fin. Ese es el primer punto. El segundo punto, miren, yo creo que hasta ustedes si ungen aquí como consultores, como gerentes de riesgos o como líderes de sistemas de gestión les ha pasado esto. Y nos ha pasado últimamente con muchos clientes. Hola, ¿cómo estás? Vengo a hacerte la auditoría y me dice, tranquilo, ingeniero, que ya estamos acostumbrados. Y yo, ¿y eso por qué? Porque al año tenemos como 14, 15 auditorías. Y yo, uy, ¿por qué? Porque todos los clientes vienen a visitarnos. Buenísimo. Que ya sabemos cómo darle el manejo, cómo hacerlo y demás y tal. Y yo le digo a muchas empresas, y bueno, ¿y tú cómo lo haces, no? Nosotros entendimos que hay una necesidad muy importante de tener unos programas de seguridad que ayuden a fortalecer a los asociados de negocio, pero si encontramos una falencia. Y yo, ¿cuál? Que cuando el cliente me escribe a mí como proveedor, que yo siendo su proveedor y me escribe como cliente a mí como proveedor, me escribe siempre en aras de que es que yo tengo que cumplir unos requisitos porque van a tener auditoría de no sé quién. Pero que él me involucre en su cadena de suministros, no. Y aquí es donde yo le digo a las personas, tercer punto, supla eso con las estrategias de comunicación. Si tú estás arrancando un proyecto de un programa de seguridad, de una norma ISO, de lo que sea, bueno, hay que contarle a las personas en el nivel de prudencia que se necesite y hay que contarle a las partes interesadas para que ellos se involucren. Pero yo he visto correos electrónicos donde de tacazo me llega el correo y me dice, hola, apreciado proveedor, ¿cómo estás? Mañana tengo auditoría, necesito que de manera urgente me envíe estos documentos actualizados, firmados, sellados, membreteados, de todo. Y automáticamente se desdibuja el programa, porque es que no es un tema documental. Y aquí me voy a la pregunta que Jaime en el chat nos hacía. ¿Será que todavía nos hemos quedado en el control operativo y no damos un mayor alcance al aguas arriba y al aguas abajo? Mira, qué tan inclusive es esto. Nosotros no podemos quedarnos en un tema netamente operacional o documental, porque si no automáticamente se desdibuja todo eso. La gestión de riesgo se vuelve algo simplemente en cumplir con un papel y cuando se materializa el riesgo, ¿qué? Y ahí ocurre algo muy, muy fuerte. Entonces, ahí hay que validar unas estrategias muy interesantes. Juan, en el termómetro que tú has hecho, por ejemplo, en términos de gestión de riesgos, ¿tú cómo ves a Latinoamérica que realmente sus asociados de negocio quieran involucrarse en la gestión de riesgos? ¿O qué hay que hacer para que ellos se involucren aún más? Bueno, pues ahora que estoy un poquito vinculado con México y por los comentarios de mis amigos profesionales allá, ya les falta madurar un poquito más la gestión del riesgo. Ellos tienen OEA, tienen el tema de ¿De CityPad? CityPad, Ujú. ¿sí? OEA, CityPad, pero cuando usted mira la metodología de riesgos de CityPad es muy metódica y como es un modelo gringo es de 1, 2, 3 y si no así está mal. Lo que yo he visto es que tienen muchas ansias y han entendido muy bien el tema de la gestión del riesgo proveniente de la norma ISO 31000, pero también presentan algunas confusiones donde quieren medir el riesgo de probabilidad y consecuencia de una cadena de suministros con el modelo AMEF de proceso, donde se abstrae totalmente de la amenaza, la reemplaza por un fallo. Entonces, recordar que en las cadenas de suministro hablamos de una amenaza. ¿Y quiénes son las amenazas? Pues todo aquel persona u organización que pueda permear con un acto ilícito en nuestra cadena de suministros. Pero desde la óptica de calidad es la falla. Ah, sí, ingresaron, ¿qué falló? Tiene una óptica de producción y de calidad. Entonces, yo he visto esas dos choques de esas dos metodologías, le apuestan a la variable de
mientras que en cadena de suministro hablamos amenaza, probabilidad y consecuencias, ellos hablan de detección, es decir, las vulnerabilidades de control, la probabilidad y la consecuencia. Entonces, se podría medir, pero al abstraerse, en mi forma de verlo, al abstraerse de la amenaza, les cuesta conceptualizar y avanzar en cadenas de suministros. Claro, totalmente de acuerdo. Y aquí hay algo muy importante para validar, y es que literalmente la frecuencia con la que nosotros también digamos que generemos el nivel de cultura frente a la gestión de riesgos y al nivel de importancia que tengan nuestros asociados de negocio, asimismo vamos a poder validarlo. Algo que tú preguntas, Nelson, que es muy importante de cómo poder mantener actualizados los asociados de negocio en el tiempo, literalmente es con eso, estrategias que nos permitan a nosotros validar con el asociado de negocio que esto no se trata de un documento. Y te lo digo a ti, Nelson, que tú eres amante y apasionado de la tecnología ya nos hace todo, ya nos ayuda. Móntame el documento aquí en mi plataforma y yo en tiempo real lo tengo, chao, se acabó el problema. Pero lo que me interesa es que tú sepas por qué a mí me interesa que tú me actualices tu documento, por qué me interesa que tú estés al grano con nosotros en todos esos aspectos, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que validarlo. Y asimismo, claro, esos asociados de negocio, pues de acuerdo a su nivel de criticidad, como tú lo mencionas ahí, pues probablemente van a tener un nivel de inspección y de seguimiento de acuerdo a su criticidad. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba? Dependiendo cómo ese asociado de negocio entre y salga en mi cadena de suministros, asimismo yo lo voy a considerar en un nivel de criticidad, ¿ya? Entonces, ahí va a ser importante, digamos que todo esto. Mira que aquí me hacen una pregunta muy chévere, Juan, te la quiero trasladar a ti y luego yo doy mi opinión, me parece muy inclusive, y es cómo ha visto la permeabilidad de los asociados de negocio en esta pandemia. ¿Cómo has visto tú el tema, Juan? Bueno, no tengo un caso, entiendo, pues, permeabilidad la entiendo como Impacto, exacto. indelicadeza y permeabilidad la entiendo como soborno. Estoy como entendiendo de permeable es una persona sujeta a ser sobornada. Lo entiendo así. No tengo un punto de referencia o un riesgo materializado que me permita decirlo, no tengo una estadística, pero estoy seguro que la situación actual de país nos puede llevar a esto en las cadenas de suministros. La gente, pues, la conducta humana ha afectado, ok. La conducta humana es muy vulnerable. Si permeabilidad es soborno, yo lo dije desde el comienzo. Donde hay plata, nos movemos, creamos el cartel y nos ganamos el contrato. Necesitamos estar ahí, lo que toque pagar. Y de ahí adentro tiene que haber uno, no, pero no tengo un punto de referencia para decírtelo. Lo que sí puedo decir es que el impacto de la pandemia puede conllevar a que una persona sea vulnerable en términos de confiabilidad y que permita actividades ilícitas en las cadenas de suministro, sobre todo en sitios donde no sean muy visibles y de difícil detección y que no tengan mucho tipo de control o supervisión. Podría hablar de un almacén y de un producto que lo sustraigan y no se vienen a dar cuenta sino al final del año en el inventario final, pero ya el daño está hecho. Claro, claro, totalmente. Mira, Jaime, y a todos las personas que nos están viendo en este momento, personalmente, y aquí es donde yo les digo que definitivamente buscar aliados estratégicos para todo esto es muy importante, y es que definitivamente yo pienso que todos los asociados de negocio en ese momento tuvimos que haber pensado que este hito de la pandemia nos tuvo que haber cambiado y transformado en términos positivos, porque la tecnología ayudó que nosotros podamos llegar a más lugares, podamos tener una mayor gestión en nuestros procesos y que al mismo tiempo podamos explorar otros escenarios de gestión de riesgos. Tan así que ya se está explorando y obviamente nos va a costar todavía, pero ya se está explorando en donde, oiga, yo cómo puedo hacer una visita de seguridad a un asociado de negocio de manera remota, ¿sí? De tal manera que no sea necesaria mi presencia en el lugar para poder validar.
te voy a decir, nunca, se va a poder reemplazar al ser humano en una visita de seguridad presencial. No va a ser posible. Eso sí, tenlo por seguro, porque los que hacemos visitas de seguridad tenemos un nivel de observación bastante particular, ¿ya? Pero la tecnología vino para ayudarnos a hacer muchos procesos, a hacer muchísimos, ¿sí? A hacer muchísimos, que nos van a permitir a nosotros literalmente poder hacerlo. Y literalmente, yo el año pasado yo tuve un rollo, una factura, lo voy a contar así la aventura rápida, una organización muy reconocida aquí en Latinoamérica que tiene presencia en todos los países donde tuvimos la oportunidad de hacer un servicio para ellos y demás, y yo no podía facturar porque ellos exigían una factura impresa, sellada, en sobre, llevada y no sé qué, y yo me rehusé al tema. Yo les dije, la tecnología nos tiene que hacer que yo tenga que ir a una oficina desocupada para meterle a usted dentro de una caja una factura, ¿cierto? Entonces ahí literalmente la tecnología tiene que venirnos a ayudar a qué? Nuevamente, señores, seguridad, facilitación y confianza. Los asociados de negocios nos volvimos vulnerables, claro, nos podemos ver más afectados porque ahora todo se maneja de una manera remota y donde yo tengo que fortalecer es en el software y en el hardware de mi organización. Literalmente yo tengo que hackear mi organización para entender dónde tengo mis mayores vulnerabilidades. Porque en este momento las amenazas se incrementaron. ¿Sí? En los dos últimos semestres, semestre de año 2020, semestre en el que vamos, se aumentaron al 10x los ataques hacker en el mundo. Pasamos de tener más de 500 millones de ataques cibernéticos a pasar casi que a 1.500 millones de ataques en el mundo. ¿Y por qué se multiplicaron? Por la vulnerabilidad que en este momento las personas tienen al trabajar en esta manera. Entonces, ahí yo pienso que el verse permeado y el verse afectado a una sociedad de negocio va a estar en eso, generalmente. Entonces, ahí es donde yo creo que debemos nosotros validarlo. ¿Listo? Vamos a ir dándole cierre a eso, vamos a ir dándole, voy a contestar otra preguntita por ahí. Mile nos dice, ¿cuáles serían estos puntos principales que no deberían faltar en una manifestación suscrita? Recomendación para los que tenemos OEA en Colombia, vete a la resolución 6, a la circular 6 de la DIAN. La circular, tú diseña tu manifestación suscrita acorde a la circular 6 para que tú puedas validar que efectivamente se le puede dar cumplimiento a todos estos requisitos. ¿Listo? Eso es lo que inicialmente yo te puedo sugerir para que lo puedas validar. Entonces, eso es lo que podríamos hacer. Y obviamente algo muy particular es que siempre denoten en esa manifestación suscrita cuál es el impacto que tiene ese asociado de negocio en la cadena de suministros, de manera particular, para que no quede todo como tan plantillado, porque entonces quiere decir que no hubo un modelo de gestión de riesgos. Tú puedes tener los primeros 6 puntos transversales a todos los asociados de negocio, no importa quién es, el transportador, la empresa de vigilancia, la aduana, lo que sea. Pero debe haber un punto que sí es solo particular para ese asociado de negocio. Eso es lo que podrías tú validar ahí. Les pido porfa que todos nos ayuden aquí a diligenciar un documentico que les dejamos aquí en el chat, en donde les invitamos que son 3 preguntas sencillitas para que nos ayuden a mejorar esto todos los días. Juan, una última recomendación para todos frente al tema de asociados de negocio, algo que tú quieras dejarnos hoy como mensaje, por favor, para cerrar. Para los asociados de negocio y su gestión, todo parte de la cadena de suministro y la gestión del riesgo y la parte contractual que definamos con ellos. Los riesgos los conocemos, tenemos que diseñar los controles y hacer seguimiento. Coherente con algo que dijo, ¿qué tanto le hacemos seguimiento, inspección? Decía alguien allí, que cada cuánto. Pues el programa OEA te dice en unos temas bienales y en otros temas te dice anuales. Pero, como te lo dijo Leonardo, la gestión del riesgo y tu interés como empresa de mejorar la seguridad de tu cadena de suministros, tú la puedes poner cada semana si quieres,
Y si tienes los medios para hacerlo, hazlo, porque si ese es tu proceso principal, lo que es proteger y cuidar, hazlo. Es decir, la norma nos dice un tiempo mínimo, pero nuestra gestión de riesgos nos dice que hasta dónde debemos de llegar en ese tipo de controles. Y finalmente, hablando de la tecnología, que lo tocaron, estamos cuadrando una verificación de seguridad física a través de la integración de las cámaras de un centro de monitoreo para hacer la auditoría virtual de seguridad física. No lo reemplaza, pero conociendo un estudio de seguridad, conociendo la disposición de las cámaras y los sitios a proteger y conociendo desde el sistema de circuito cerrado de televisión, se podría hacer una auditoría de seguridad física. Y no, si no viéramos algunos de los puntos es porque no está cubierto, entonces se podría detectar muy fácilmente de que no estaría cumpliendo. Hablo de cómo la tecnología podría ayudar en otro escenario para hacer una verificación o una auditoría de seguridad física. Creo que es un poquito documental, un poquito de tecnología y finalmente el arte humano de interpretar si cumple o no cumple en función de estos programas. Muchas gracias. Excelente. Excelente, Juan. A todos los asistentes y a todas las personas que nos van a ver luego en nuestras redes sociales, mil gracias. Recuerde que esta es una estrategia en donde queremos simplemente compartir un poco de conocimiento. No tenemos la verdad absoluta, así que todo lo que tú nos quieras sugerir y recomendar para que se pueda mejorar esto, maravilloso. Si usted cree que este video, cuando usted lo vea en redes sociales, le sirve a alguien más, compártalo. Compártalo, el conocimiento es para todo el mundo y el conocimiento nos hará hacer que seamos una Latinoamérica más competitiva y más productiva algún día con las buenas prácticas que afortunadamente muchos humanos se han sentado a diseñar y que nos van a permitir a nosotros fortalecer definitivamente todas estas buenas estrategias. No olvide potenciar siempre sus conocimientos y pues nada, mi nombre es Leonardo Garcés, CEO founder de Consultor Go y de una estrategia que se llama Consultor Go Labs. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.